Desde épocas ancestrales, el territorio de Palestina ha servido como punto de encuentro para múltiples civilizaciones y culturas, cada una imprimiendo su marca duradera en el panorama social y étnico de la zona. Actualmente, el origen de los palestinos es un tópico ardientemente debatido y estudiado. ¿Descienden acaso de los filisteos, esos antiguos rivales de Israel frecuentemente citados en la Biblia? ¿O son descendientes de Ismael, el hijo de Abraham, y su sierva Agar? Este misterio histórico y bíblico nos invita a indagar en profundas raíces ancestrales y en relaciones intrincadas que persisten hasta los conflictos contemporáneos. La Escritura nos proporciona un vislumbre de este pasado, no solo como un documento de fe, sino también como un relato histórico de las interacciones entre diversos grupos. El Génesis habla de Ismael y sus descendientes, prometiendo una descendencia amplia y dispersa. Estos pasajes han sido interpretados por algunos como la fuente bíblica del pueblo árabe, incluidos los palestinos actuales. No obstante, la historia es vasta y las conexiones étnicas son frecuentemente más enredadas de lo que las escrituras plantean. En cambio, los filisteos, citados en varios libros bíblicos como enemigos persistentes de los israelitas, residían en la costa del territorio palestino moderno. Su procedencia es motivo de debate. Algunos académicos argumentan que pudieron haber venido del área del Egeo, mientras que otros opinan que formaban parte de la comunidad cananea. Aunque la relación directa entre los filisteos antiguos y los palestinos actuales es discutida, el nombre geográfico se ha mantenido, vinculando a estos grupos a través de los siglos. Este análisis de los orígenes del pueblo palestino nos incita a cuestionar y revisar nuestro entendimiento de la historia, la arqueología y el relato bíblico. ¿De qué manera estos relatos antiguos afectan las percepciones y políticas actuales? Continuaremos este estudio manteniendo una perspectiva abierta, tratando de comprender no solo el origen de los palestinos, sino cómo su pasado rico y complejo continúa moldeando su identidad presente. Pero antes de seguir adelante, considera suscribirte aquí al canal, pues diariamente ofrecemos videos con análisis exhaustivos y detallados de nuestra Sagrada Biblia. No olvides compartirlo con alguien especial, vale la pena. Prosiguiendo con nuestra exploración, la historia de Ismael, hijo de Agar, la esclava egipcia de Sara, está firmemente anclada en los textos sagrados del Génesis. De acuerdo a estos escritos, Ismael fue concebido por la impaciencia de Abraham de asegurar un heredero, una decisión que tendría repercusiones duraderas para sus descendientes. Génesis 16, 10, 12 relata cómo el ángel del Señor le aseguró a Agar que su descendencia sería numerosa, mientras predecía que Ismael sería un hombre fiero, en perpetuo conflicto con sus parientes. Este augurio ha sido visto por muchos como una anticipación de los conflictos perennes entre los descendientes de Ismael, comúnmente asociados con los árabes, y los de Isaac, vinculados con los judíos. Esta bifurcación es clave para comprender muchas de las tensiones actuales en Oriente Medio, donde historia y teología se entrecruzan a menudo. A través de los tiempos, Ismael ha sido una figura central en la identidad árabe, reverenciado como un patriarca importante en el Islam. La figura de Agar, por otro lado, también resuena con profundidad cultural y espiritual. En el Islam, la historia de su huida al desierto y la posterior revelación divina que salvó a ella y a su hijo es conmemorada durante el Hajj, la peregrinación a la Meca. Esta narrativa no solo subraya la supervivencia y la resiliencia, sino también la intervención divina en los momentos de desesperación, un tema que encuentra eco en muchas tradiciones culturales a lo largo del mundo árabe.
Reflexionar sobre estas historias bíblicas nos permite comprender mejor las raíces semíticas compartidas y las complejas genealogías que han dado forma a las tensiones y alianzas en la región. Al explorar la vida de Ismael y Agar, no solo descubrimos parte de la herencia cultural de los palestinos, sino también una faceta integral de la narrativa más amplia de Oriente Medio, que sigue siendo relevante en las discusiones contemporáneas sobre identidad y conflicto. Los filisteos, frecuentemente mencionados en la Biblia, son mejor conocidos por su papel de antagonistas de los israelitas. Su presencia es central en numerosos relatos bíblicos, incluyendo las historias de Sansón y el famoso enfrentamiento de David contra Goliat. Estos episodios, ubicados en los libros de Jueces y Primera Samuel respectivamente, no solo ilustran las tensiones recurrentes entre estos dos pueblos, sino también la percepción de los filisteos como una fuerza formidable y culturalmente distinta en la antigua Canaán. La posición geográfica de los filisteos les confería una relevancia estratégica en las rutas de comercio entre Egipto y el Levante, provocando frecuentes choques con los reinos de Israel. Su organización en las 5 ciudades-estado de Gaza, Ascalón, Asdod, Ecrón y Gat, frecuentemente citadas en la Biblia, indica una estructura política elaborada y una civilización desarrollada. Los hallazgos arqueológicos revelan pruebas de su cultura única, incluidos objetos que evidencian influencias egeas. Aunque la Biblia los retrata mayormente de forma negativa, investigaciones recientes han mostrado que los filisteos contribuyeron de manera significativa a la tecnología y cultura de la zona. Destacaron en la forja de hierro, dándoles una superioridad tecnológica sobre los israelitas, quienes estaban limitados al uso del bronce. Este progreso no solo alteró la balanza de poder en Canaán, sino que además fomentó avances tecnológicos en las comunidades vecinas. El impacto de los filisteos trasciende sus conflictos con Israel. Al adentrarnos en su historia, emerge un retrato de un pueblo que fue tanto adversario como agente de cambio en la región. Su presencia continua en el recuerdo histórico y bíblico refleja una influencia que supera las simples batallas, afectando el avance cultural y tecnológico del antiguo Oriente Próximo. El eterno conflicto entre palestinos e israelíes en la actualidad suele ser analizado mediante el prisma de la historia antigua. Algunos sostienen que las tensiones modernas son un reflejo de los antiguos enfrentamientos entre los descendientes de Ismael e Isaac, descritos en la Biblia. Esta visión apunta a que los conflictos modernos se originan en diferencias étnicas y culturales profundamente arraigadas, tal como lo reflejan las narrativas bíblicas sobre la enemistad entre hermanos y naciones. No obstante, es esencial reconocer que las narrativas históricas y religiosas se combinan de manera compleja con elementos políticos, territoriales y sociales actuales. Aunque las historias bíblicas aportan un marco cultural y espiritual, los conflictos actuales están influenciados por una serie de eventos del siglo XX, incluyendo el mandato británico, la división de Palestina en 1947 y los conflictos y negociaciones subsiguientes. Los expertos recomiendan precaución al interpretar las narrativas bíblicas como directamente aplicables a problemas modernos. Mientras que estas historias pueden proporcionar percepciones sobre la autoidentificación y percepción de los pueblos, los orígenes de los conflictos actuales están más directamente ligados a asuntos de soberanía nacional, derechos humanos y legales, y la competencia por recursos esenciales como el agua y la tierra. Reconocer la complejidad del conflicto palestino-israelí implica examinar cómo la historia antigua se refleja en la identidad cultural y cómo ésta se interpreta en el marco de la política moderna.
Aunque los ecos del pasado resuenan en el presente, los caminos hacia la paz y la reconciliación requerirán entender y abordar las realidades políticas y humanas contemporáneas, más allá de las antiguas rivalidades narradas en las Escrituras. Explorar la genealogía de los palestinos implica desentrañar una serie de mitos y evidencias entrelazados a lo largo de siglos. Históricamente, la región de Palestina ha sido un punto de encuentro para diversas culturas y etnias, incluyendo cananeos, filisteos, judíos, árabes y muchos otros. Esta diversidad es central para entender la complejidad de la identidad palestina actual, que no se puede atribuir a un único ancestro o historia. Las investigaciones genéticas y arqueológicas han proporcionado nuevos datos sobre los orígenes de los palestinos. Estos estudios muestran una mezcla de linajes, incluyendo antiguos habitantes semitas y otros pueblos que han migrado y se han asentado en la región a lo largo de los milenios. La noción de que los palestinos modernos descienden directamente de los filisteos o de Ismael es una simplificación que no se sostiene ante el examen científico detallado. A lo largo de la historia, las conquistas y migraciones han transformado el paisaje demográfico de Palestina. Desde los imperios antiguos hasta las recientes influencias coloniales y postcoloniales, cada ola de cambio ha dejado su marca en la población. Estas capas de historia se reflejan en la cultura, la religión y las prácticas sociales de los palestinos hoy en día, mostrando una rica tapestry de influencias y legados. Reconocer la genealogía diversa y enriquecida de los palestinos proporciona una perspectiva más detallada de su identidad y sus demandas territoriales. Este análisis contribuye a desmontar las explicaciones reduccionistas que frecuentemente prevalecen en los debates públicos y políticos, ofreciendo en cambio una descripción más completa y bien fundamentada de un pueblo cuya historia es tanto milenaria como variada. La influencia de los filisteos en la antigüedad es notable, extendiéndose más allá de sus choques con los israelitas. Establecidos en la costa de Canaán, los filisteos aportaron numerosas innovaciones que beneficiaron la región. Destacaron en la metalurgia, particularmente en la fabricación de herramientas y armas de hierro, demostrando un alto nivel de tecnología y maestría artesanal que impactó a las comunidades adyacentes. Estas contribuciones no solo ofrecieron ventajas militares, sino que también estimularon el comercio y el crecimiento económico local. Los filisteos también sobresalieron en la cerámica, creando recipientes adornados con patrones únicos que revelan influencias egeas. Tales hallazgos, descubiertos en sitios arqueológicos, nos ofrecen una mirada a las costumbres diarias y estéticas de este grupo. La evidencia de interacción cultural con otras civilizaciones del Mediterráneo destaca la función de los filisteos como un nexo entre diversas culturas y tradiciones, fomentando un intercambio cultural que ha dejado marcas perdurables en la historia del Levante. El sistema de ciudades-estado de los filisteos, con su estructura política y militar bien organizada, refleja también una sofisticación social y gubernamental considerable. Las 5 ciudades principales, citadas en la Biblia, no solo funcionaban como núcleos de poder militar, sino también como centros administrativos y culturales, cada una gobernada por su propio monarca y sistema autónomo. Esta estructura fortaleció la unidad y resiliencia del pueblo filisteo ante adversarios externos y retos internos. Así, el legado cultural de los filisteos es amplio y significativo. Aunque comúnmente recordados por sus enfrentamientos con los israelitas, su rol en el avance cultural y tecnológico de la región es innegable. Reconocer este legado es vital para entender completamente la historia del antiguo Oriente Próximo,
y cómo estas interacciones históricas siguen afectando las narrativas contemporáneas sobre la región. La figura de Ismael, estrechamente asociada con los árabes, resuena con fuerza en el contexto del conflicto moderno en Oriente Medio. Esta conexión genealógica, aunque simbólica para muchos, tiene repercusiones tangibles en la forma en que se entienden y relatan las identidades en la región. En el Islam, Ismael es visto como un profeta y antepasado fundamental, lo que subraya su relevancia cultural y religiosa entre los musulmanes, incluyendo a muchos palestinos que lo consideran una figura ancestral. En las discusiones contemporáneas, Ismael a menudo se presenta como el progenitor de los árabes, creando un paralelo con Isaac, a quien se asocia con los judíos y la creación del Estado de Israel. Esta dualidad se refleja en la narrativa del conflicto israelí-palestino, donde ambos lados invocan antiguos derechos históricos y bíblicos sobre la tierra. La figura de Ismael, por lo tanto, no solo es relevante desde un punto de vista religioso y cultural, sino también político, influyendo en las percepciones y reivindicaciones de legado y territorio. La referencia bíblica a Ismael como un hombre salvaje cuya mano será contra todos, mencionada en Génesis 16:12, también ha sido interpretada de diversas maneras, influyendo en la imagen de los descendientes de Ismael en el discurso moderno. Esta descripción ha sido utilizada tanto de manera peyorativa como reivindicativa, dependiendo del contexto político y cultural, lo que demuestra cómo los textos antiguos pueden ser movilizados para servir a agendas contemporáneas. Entender la relevancia de Ismael en el conflicto moderno requiere una apreciación de cómo las historias bíblicas y coránicas se entrelazan con la política actual. Estas narrativas no solo proporcionan contexto histórico y espiritual, sino que también ofrecen marcos de referencia que afectan directamente la geopolítica del cercano Oriente, demostrando la potente interacción entre mito, historia y política en esta región cargada de historia. La identidad palestina contemporánea emerge de un tejido complejo de historias, culturas y grupos étnicos que han residido en la región de Palestina a lo largo de los siglos. La cuestión de si los palestinos provienen de los filisteos o de los árabes como Ismael trasciende el ámbito académico. Se trata de una indagación sobre cómo la historia se entrelaza con la identidad nacional y la autopercepción. Los filisteos, como uno de los grupos históricos del área, mantienen una conexión nominal y cultural con Palestina, en tanto que la ascendencia árabe de Ismael aporta otra dimensión de identidad arraigada en la tradición islámica. La historia filistea ofrece a ciertos palestinos un vínculo histórico con la tierra que difiere de las narrativas islámicas y árabes. Esta visión es frecuentemente subrayada en discusiones culturales y políticas para destacar una presencia histórica constante en la región, más allá de conquistas y cambios demográficos sucesivos. Por su parte, el legado de Ismael resuena en el contexto más amplio del mundo árabe y musulmán, fortaleciendo los lazos religiosos y culturales que superan los límites nacionales. Estas narrativas no son excluyentes, sino que coexisten dentro del amplio espectro de la identidad palestina. La fusión de estas historias en la conciencia nacional ilustra la complejidad de la identidad palestina, que incluye elementos de sus raíces cananeas y filisteas, así como de su herencia árabe e islámica. Este entrelazado de historias y tradiciones es clave para comprender la diversidad y la riqueza cultural de Palestina actualmente. Por ende, la discusión sobre los orígenes filisteos o árabes es mucho más que un debate sobre ascendencia. Refleja cómo los palestinos perciben su historia, su presente y su futuro. Reconocer esta diversidad
es esencial para entender las narrativas complejas que definen la sociedad palestina, donde la historia se transforma en un espejo que refleja las aspiraciones, desafíos y la lucha de un pueblo por definir su identidad en un mundo en constante cambio. La presencia árabe en Palestina es innegable y se extiende siglos atrás, incluso antes de la expansión islámica del siglo VII. Con la llegada del Islam, la región experimentó cambios significativos que redefinieron su estructura social, cultural y religiosa. La arabización de Palestina no fue solo el resultado de la conquista militar, sino también de la asimilación y la integración cultural, en la que las costumbres, idiomas y tradiciones árabes se incorporaron profundamente en la estructura social local. La adopción del árabe como lengua común y del Islam como fe predominante facilitó la integración de Palestina en el contexto árabe más extenso. Esto no solo fortaleció los vínculos religiosos y culturales con otras áreas árabes, sino que también cimentó la identidad árabe como un elemento esencial de la identidad palestina. Sin embargo, esta influencia no eliminó los vestigios de culturas anteriores que ocuparon la región, como los cananeos, filisteos y judíos, cuyo legado sigue influyendo en las prácticas culturales y religiosas locales. Durante los períodos de dominación otomana y británica, la identidad árabe de Palestina se politizó aún más, convirtiéndose en un eje central en la lucha por la autodeterminación y la resistencia contra el colonialismo y el dominio extranjero. Esta faceta política de la herencia árabe ha sido fundamental en el desarrollo del nacionalismo palestino moderno, que percibe la identidad árabe tanto como un enlace con la comunidad árabe más amplia, como una reivindicación de su derecho histórico y actual sobre la tierra. La influencia árabe ha enriquecido el patrimonio cultural palestino, desde la música y la literatura hasta la gastronomía y el arte, creando un mosaico cultural que refleja tanto la diversidad como la unidad de la experiencia palestina. Esta herencia es celebrada como parte de la rica tradición cultural que define a Palestina hoy en día, mostrando cómo la historia y la cultura árabes son intrínsecas a la identidad y el espíritu del pueblo palestino. La presencia judía en Palestina se remonta a milenios, y su legado es una parte integral del tejido histórico y cultural de la región. A lo largo de los siglos, judíos y árabes han compartido geografía, momentos de coexistencia pacífica y períodos de conflicto, todos los cuales han dejado su marca en la identidad palestina. La influencia judía en Palestina no se limita solo a los tiempos bíblicos o al establecimiento del Estado moderno de Israel, sino que es una constante histórica que ha influido en diversas esferas de la vida en Palestina. Arqueológicamente, los hallazgos en lugares como Jerusalén, Hebrón y otras áreas históricamente significativas demuestran la larga historia judía en la región. Estos sitios no solo son importantes para la herencia judía, sino que también forman parte del patrimonio cultural y religioso palestino. La arquitectura, las tradiciones religiosas y las festividades locales a menudo reflejan influencias judías que se han entrelazado con prácticas cristianas y musulmanas, creando un paisaje cultural único. En el terreno literario y lingüístico, el hebreo y el arameo, idiomas históricamente asociados con los judíos, han influenciado notablemente el árabe palestino, incluyendo préstamos lingüísticos y expresiones culturales. Esta dinámica de interacción lingüística evidencia siglos de convivencia e intercambio cultural, en los que las comunidades no solo compartían territorio, sino también un entramado lingüístico y narrativo. En la contemporaneidad, las relaciones entre palestinos y judíos han estado marcadas tanto por el conflicto político como por esfuerzos de paz y diálogo intercultural. Reconocer las influencias judías en la identidad palestina
no es simplemente un acto de reconocimiento histórico, sino también un avance hacia el entendimiento y la reconciliación en un área caracterizada por sus profundas divisiones. Este reconocimiento podría actuar como un puente para redescubrir historias comunes y promover un futuro donde la diversidad y el respeto mutuo formen la base de la convivencia. Palestina ha sido punto de confluencia de migraciones por milenios, cada una dejando su marca distinta en la demografía y cultura de la región. Desde los antiguos cananeos hasta las modernas oleadas migratorias del siglo XX, estas migraciones han enriquecido la diversidad y complejidad del tejido social palestino. La llegada de los árabes durante y tras las conquistas islámicas del siglo VII representa uno de los ejemplos más notables, iniciando un proceso de arabización que integraría a Palestina dentro del contexto islámico más amplio. Estas migraciones no solo modificaron la demografía, sino que también moldearon la cultura, la religión y el idioma de Palestina. Cada grupo que llegaba aportaba sus propias costumbres culturales y religiosas que eventualmente se fusionaron con las de los habitantes originales. Esta mezcla de influencias ha resultado en una identidad palestina que es tanto única como reflejo de múltiples legados. El siglo XX fue testigo de nuevas oleadas migratorias debido a conflictos y cambios políticos, incluyendo la llegada de refugiados judíos durante y después del Holocausto y de palestinos desplazados por la fundación de Israel en 1948. Estos eventos transformaron de nuevo la estructura demográfica y cultural de Palestina, añadiendo nuevas capas de complejidad a la identidad nacional y las reivindicaciones territoriales. Hoy día, comprender el impacto de las migraciones en Palestina es esencial para reconocer la diversidad de su población y la profundidad de sus raíces históricas. Esta visión contribuye a refutar perspectivas simplistas que frecuentemente predominan en el discurso político y ofrece un fundamento más sólido para el diálogo y la reconciliación en una región con un pasado migratorio tan diverso y enriquecedor. El nacionalismo palestino, como se entiende hoy, es un fenómeno relativamente moderno, forjado en respuesta a las dinámicas geopolíticas del siglo XX. Sin embargo, sus raíces pueden rastrearse en las reacciones culturales y políticas a las intervenciones otomanas y posteriores mandatos británicos. Estas potencias externas jugaron un papel crucial en la configuración de la conciencia nacional palestina, al igual que la respuesta a la creciente inmigración judía durante ese periodo. El movimiento nacionalista se consolidó significativamente con la creación de Israel en 1948, un evento que también marcó el inicio del problema de los refugiados palestinos. Este contexto histórico proporcionó el sustrato para una identidad palestina definida en términos de resistencia y lucha por la autodeterminación. La ideología nacionalista se ha manifestado en diversas formas, desde la literatura y el arte hasta la política y la educación, cada una reflejando y reforzando la identidad de un pueblo en busca de autodeterminación. Las ideologías políticas, incluyendo el panarabismo y el islamismo, también han influido en la identidad nacional palestina. Estas ideologías han ofrecido diferentes marcos para entender la posición de Palestina en el mundo árabe y musulmán, así como diferentes estrategias para abordar el conflicto con Israel. Aunque a veces en conflicto, estas ideologías comparten el objetivo común de fortalecer la causa palestina y su reconocimiento internacional. La construcción de una identidad nacional palestina sigue siendo un proceso dinámico, influenciado tanto por factores internos como externos.
La memoria colectiva de eventos como las guerras, la diáspora y la resistencia continúa alimentando la identidad nacional y el espíritu de solidaridad entre los palestinos en todo el mundo. Este sentido de identidad no solo es crucial para la lucha política, sino también para la cohesión social y cultural de la comunidad palestina en su conjunto. La relación semítica entre judíos y palestinos es extensa, abarcando más allá de las disputas actuales hasta llegar a las raíces lingüísticas y culturales que ambos comparten. Ambos grupos provienen de los antiguos pueblos del Levante, cuyas historias y destinos se han interconectado a través de los milenios. Esta herencia compartida se manifiesta en varios aspectos, desde las similitudes entre el hebreo y el árabe hasta las costumbres culturales que ambos han desarrollado con el tiempo. Los estudios genéticos también han evidenciado la cercanía entre judíos y palestinos, mostrando que comparten ancestros que habitaron esta región hace milenios. Estos descubrimientos destacan la paradoja de los conflictos actuales, ya que judíos y palestinos están más unidos por su historia genética de lo que las narrativas políticas actuales suelen reconocer. El análisis de las religiones abrahámicas añade otra dimensión a esta conexión semítica. Judaísmo, cristianismo e islam comparten figuras, relatos y preceptos morales bíblicos y coránicos, fundamentales en sus tradiciones respectivas. Esta base común puede actuar como un catalizador para el diálogo interreligioso y el entendimiento mutuo, proveyendo una base para la reconciliación que honre sus raíces compartidas. Es crucial reconocer y apreciar estos vínculos semíticos para promover un enfoque más inclusivo y empático hacia la resolución del conflicto israelí-palestino. Entendiendo su patrimonio común, judíos y palestinos pueden hallar puntos de encuentro esenciales para establecer un futuro de convivencia y paz, recordando que tienen mucho más en común de lo que las divergencias políticas y territoriales podrían sugerir. La arabización de Palestina, iniciada con las conquistas islámicas del siglo VII, marcó un cambio significativo en la cultura y la religión de la región. Con el establecimiento del árabe como lengua predominante y el islam como la fe mayoritaria, se dio una asimilación paulatina de las culturas locales preexistentes, que incluían las tradiciones judías, cristianas y paganas. Este proceso no fue simplemente la supresión de tradiciones anteriores, sino una integración que facilitó la coexistencia y la amalgama de diversas prácticas y creencias. Esta arabización también introdujo nuevas estructuras administrativas y sociales que transformaron la organización de la sociedad palestina. Instituciones islámicas como el Waqf, legados religiosos, y el sistema judicial de la Sharia tuvieron un impacto profundo en la vida diaria, fusionando la ley islámica con las normativas y costumbres locales. Esta fusión fortaleció el Islam como un elemento clave de la identidad palestina, manteniendo al mismo tiempo elementos de las identidades culturales anteriores. El proceso de arabización no solo transformó el paisaje religioso y lingüístico de Palestina, sino que también facilitó la difusión de la cultura árabe a través de la literatura, el arte y la ciencia. La llegada de eruditos, poetas y científicos árabes enriqueció el patrimonio intelectual de Palestina, estableciendo la región como un centro de aprendizaje e intercambio cultural dentro del califato islámico. Sin embargo, este proceso también planteó desafíos, especialmente en términos de la preservación de identidades religiosas y culturales no árabes. La tensión entre la conservación de tradiciones locales y la asimilación en la cultura árabe dominante ha sido una dinámica constante en la historia de Palestina, reflejando la complejidad de una región donde múltiples identidades y herencias se entrelazan. Las cruzadas,
que comenzaron a finales del siglo XI, marcaron una era de conflicto y confrontación en Palestina que tendría profundas repercusiones culturales, políticas y religiosas. Estas expediciones militares, lanzadas por los estados cristianos de Europa, tenían como objetivo reclamar los lugares santos del cristianismo en el Levante, pero también introdujeron una nueva dinámica de poder en la región que afectaría las interacciones entre musulmanes, cristianos y judíos durante siglos. Durante las cruzadas, numerosas ciudades de Palestina sufrieron asedios, fueron tomadas y luego repobladas por los cruzados europeos, quienes fundaron varios estados cruzados en la región. Estos estados no solo modificaron el entramado político de Palestina, sino que también trajeron consigo nuevas influencias en arquitectura, estrategias militares y aspectos culturales. Los intercambios entre cruzados y comunidades locales, aunque a menudo marcados por la hostilidad, agregaron riqueza y complejidad al entorno cultural de Palestina. El impacto de las cruzadas extendió sus efectos al terreno religioso, intensificando rivalidades, pero también promoviendo épocas de intercambio académico y espiritual. A pesar de los enfrentamientos y la violencia, este periodo fue testigo de traducciones de obras religiosas y filosóficas del árabe, griego y latín, aportando al renacimiento cultural de Europa. Además, la estancia extendida de los cruzados fomentó el desarrollo de comunidades cristianas locales que tendrían un rol esencial en el panorama religioso y cultural de Palestina. La recuperación de Palestina por los musulmanes, liderada por figuras como Saladino, no solo marcó un cambio político, sino también el comienzo de una era en la que Palestina se reinsertó en el mundo islámico. El recuerdo de las cruzadas, no obstante, seguiría influyendo en la percepción y relaciones entre Oriente y Occidente, dejando un legado perdurable que aún se refleja en los discursos contemporáneos sobre los conflictos y la coexistencia en la región. La transición del dominio en Palestina de los mamelucos a los otomanos representó un extenso periodo de transformaciones políticas y administrativas que impactaron duraderamente la región. Los mamelucos, sucesores post-cruzadas, instauraron un régimen enfocado en la militarización y fortificación de ciudades clave como Jerusalén, diseñado para prevenir invasiones futuras. En este tiempo, Palestina se convirtió en un eje estratégico para la defensa y administración en el Levante, influyendo notablemente en la arquitectura y urbanización del área. Con la llegada de los otomanos en 1517, Palestina experimentó otra significativa transformación. Los otomanos establecieron un sistema de provincias o vilayets, integrando más directamente a Palestina en el imperio. Durante esta etapa otomana se mejoraron infraestructuras locales y se expandieron las redes comerciales, aunque también se aplicaron altos impuestos y se mantuvo un control riguroso sobre las comunidades locales. Este periodo también fue clave por la introducción de tecnologías como la imprenta y el inicio de un proceso de modernización que transformaría la fisonomía de Palestina. No obstante, la era otomana también fue marcada por la resistencia, en la que diversos grupos dentro de Palestina, incluidos beduinos, campesinos y líderes urbanos, frecuentemente se opusieron a las cargas fiscales y políticas administrativas. Estos movimientos de resistencia no solo representan la lucha contra una autoridad foránea, sino también una reivindicación de identidad y autonomía local. Las interacciones entre las comunidades judías, cristianas y musulmanas, gestionadas a través del sistema de millet otomano, también subrayan las complejidades de administrar una región tan diversa. El legado de los periodos mameluco y otomano en Palestina es, por tanto, uno de complejidad administrativa y resistencia cultural.
A través de estas épocas, Palestina fue moldeada por las dinámicas de poder externo y la resistencia interna, estableciendo patrones que resonarían en los conflictos y cambios sociopolíticos del siglo XX. La comprensión de este período es crucial para apreciar cómo las estructuras históricas han influido en las modernas luchas por el poder y la identidad en Palestina. El proceso de islamización en Palestina comenzó en el siglo VII con las conquistas árabes que introdujeron el Islam en la región. Este proceso no fue simplemente una cuestión de conversión religiosa, sino también de integración cultural y lingüística que transformó gradualmente la sociedad palestina. Inicialmente, la islamización se facilitó a través de incentivos como la exención de ciertos impuestos para los conversos y la integración en las redes comerciales árabes, lo que incentivaba la adopción del árabe como lengua y del Islam como fe. Con el tiempo, el Islam se convirtió en un componente central de la identidad y la cultura palestinas, aunque este cambio no eliminó las prácticas religiosas anteriores. Cristianos y judíos continuaron practicando sus religiones bajo el sistema de dhimmi, que les otorgaba protección legal a cambio de un tributo. Este sistema permitió una coexistencia religiosa que caracterizó a la región durante muchos siglos, aunque con ciertas tensiones y conflictos intermitentes. La islamización también trajo consigo cambios en las prácticas agrícolas, administrativas y educativas. Se establecieron madrasas, escuelas islámicas, que no solo enseñaban religión, sino también ciencias, matemáticas y literatura, lo que contribuyó al desarrollo intelectual de la región. Además, se introdujeron nuevas técnicas agrícolas y sistemas de irrigación que mejoraron la productividad y transformaron el paisaje rural de Palestina. Este proceso de islamización, extendido a lo largo de varios siglos, no se desarrolló de manera homogénea ni continua, variando significativamente de una región a otra y a lo largo del tiempo. No obstante, el profundo impacto del Islam en Palestina es innegable, habiendo modelado extensivamente los aspectos sociales, culturales y religiosos de la región. Comprender este proceso es crucial para valorar la rica trama histórica de Palestina y su diversidad cultural. En los primeros siglos bajo el dominio islámico, la población de Palestina continuaba siendo mayoritariamente cristiana, pero con el tiempo, la proporción de musulmanes creció paulatinamente, tanto por conversiones como por la inmigración de árabes musulmanes a la zona. Este cambio demográfico se dio de forma gradual, influenciado más por factores económicos, sociales y políticos que por conversiones forzosas, que eran poco comunes y desalentadas por las autoridades islámicas. La convivencia entre las comunidades musulmana, cristiana y judía en el período medieval refleja la complejidad del entramado social de Palestina. No obstante, las relaciones entre estas comunidades eran fluctuantes y a menudo tensas, moldeadas por dinámicas políticas y económicas, así como por controversias religiosas. Los cristianos y judíos gozaban de ciertos derechos bajo el estatus de dhimmi, aunque también enfrentaban restricciones legales y sociales que podían cambiar dependiendo del gobernante. El establecimiento de una mayoría musulmana transformó también el paisaje cultural y urbano de Palestina. Ciudades como Jerusalén, Hebrón y Nablus se desarrollaron y embellecieron con nuevos edificios como mezquitas, escuelas coránicas y baños públicos que fungían como centros de culto, educación y vida comunitaria. Estas ciudades se erigieron en importantes centros de peregrinación y estudio islámico, atrayendo a académicos de todo el mundo musulmán. Este período de transición hacia una demografía mayoritariamente musulmana dejó un legado perdurable en Palestina, forjando su arquitectura, tradiciones y la estructura social de sus ciudades y aldeas.
Aunque las influencias cristianas y judías siguieron presentes en la región, el Islam se consolidó como la principal fuerza cultural y religiosa, marcando de forma indeleble la identidad de Palestina. Los samaritanos, descendientes de los antiguos israelitas que permanecieron en Palestina tras el exilio babilónico, constituyen un elemento distintivo del mosaico religioso y étnico de la región. A pesar de ser un grupo pequeño, los samaritanos han conservado su identidad religiosa y cultural a lo largo de los siglos, resistiendo la asimilación y la conversión, a pesar de las presiones externas y adversidades. En una Palestina predominantemente islámica, los samaritanos mantuvieron una posición única. Al igual que judíos y cristianos, eran considerados gente del libro bajo la ley islámica, lo cual les proporcionaba ciertas protecciones, pero también les imponía restricciones y tributos específicos. A pesar de estos desafíos, lograron preservar sus prácticas religiosas, su lengua y sus tradiciones, incluyendo sus textos sagrados y rituales propios. La integración de los samaritanos en la sociedad palestina ha sido un proceso de equilibrio entre la preservación de su identidad y la interacción con las comunidades musulmanas y cristianas. Han contribuido a la diversidad cultural y religiosa de Palestina, participando en el comercio y la vida pública, al tiempo que mantienen una comunidad cerrada y altamente cohesionada. El estudio de los samaritanos ofrece una ventana a la continuidad histórica en Palestina y a las formas en que las minorías religiosas han negociado su lugar dentro de una matriz cultural más amplia dominada por el Islam. Su persistencia como grupo religioso y étnico en Palestina es un testimonio de la complejidad de la historia de la región y de la capacidad de sus pueblos para mantener sus tradiciones únicas a través de los tiempos. La era otomana, que comenzó en Palestina en 1517 con la conquista de Selim I y duró hasta el final de la Primera Guerra Mundial, fue un período de significativa reorganización y desarrollo en la región. Durante este tiempo, Palestina fue incorporada en el vasto Imperio Otomano, lo que trajo cambios administrativos, militares y culturales que redefinirían el paisaje político y social de la región. Administrativamente, los otomanos implementaron el sistema de vilayets, dividiendo Palestina en distritos que se integraron más estrechamente en la estructura del imperio. Esto facilitó una mayor centralización del poder y una administración más eficaz, aunque también llevó a una mayor carga fiscal sobre la población local. Los otomanos también introdujeron registros de tierras y censos, que eran herramientas tanto para la administración como para la fiscalización, influyendo profundamente en la propiedad y el uso de la tierra. Culturalmente, el periodo otomano se caracterizó por una estabilidad relativa que favoreció el desarrollo de las artes, la arquitectura y la educación en Palestina. Ciudades como Jerusalén, Acre y Nablus se enriquecieron con la construcción de nuevos edificios, mezquitas, escuelas religiosas y mercados, reflejando el estilo otomano y funcionando como núcleos de la vida social y espiritual. Además, este periodo experimentó un incremento en la afluencia de peregrinos y turistas a los sitios sagrados, lo que repercutió positivamente en la economía local. No obstante, la era otomana también enfrentó desafíos, especialmente hacia el final, cuando el imperio empezó a debilitarse. Problemas como la negligencia administrativa, la corrupción y la competencia de potencias europeas con intereses en Palestina empezaron a mermar la estabilidad otomana. Estos problemas, junto con las tensiones internas y los movimientos nacionalistas en varias partes del imperio, prepararon el escenario para los cambios significativos que se producirían tras la Primera Guerra Mundial. Entender el periodo otomano es esencial para valorar cómo las políticas de entonces
moldearon las dinámicas sociales, económicas y políticas que seguirían afectando a Palestina en el siglo XX. Palestina ha sido, históricamente, un mosaico de diversas etnias y culturas, reflejando su posición como cruce de civilizaciones en el cercano Oriente. Esta diversidad se ha manifestado en una rica variedad de tradiciones, idiomas y prácticas religiosas que han coexistido y, en ocasiones, se han fusionado a lo largo de los siglos. Árabes, judíos, cristianos, drusos, beduinos y samaritanos son solo algunos de los grupos que han influido en la cultura palestina, cada uno aportando sus propias costumbres, celebraciones y estilos de vida. La diversidad lingüística es una prueba clara de esta mezcla cultural. Aunque el árabe es el idioma predominante, las influencias del arameo, hebreo y las lenguas europeas a través de las conquistas y el colonialismo también son palpables. La gastronomía, que integra técnicas y sabores de Asia, África y Europa, también refleja esta diversidad, ofreciendo una paleta de sabores única y representativa de la intersección de culturas en Palestina. Las festividades y las prácticas religiosas en Palestina son otro ámbito donde la diversidad cultural es especialmente notable. Las celebraciones islámicas, cristianas y judías no solo se realizan dentro de sus comunidades, sino que a menudo se respetan y, en algunos casos, se celebran conjuntamente, ofreciendo oportunidades para el entendimiento intercultural y el respeto mutuo. Esta coexistencia, aunque a veces tensionada por conflictos políticos, evidencia un tejido social que ha aprendido a adaptarse y enriquecerse de manera recíproca. A pesar de los retos contemporáneos, incluidos los conflictos y la migración, la diversidad étnica y cultural de Palestina sigue siendo uno de sus activos más valiosos. Proteger y promover esta diversidad es crucial no solo para conservar el patrimonio cultural de Palestina, sino también para fomentar la paz y la cohesión social en una región frecuentemente marcada por las divisiones. En Palestina, los clanes árabes han sido fundamentales en la historia y el desarrollo, especialmente en zonas rurales, donde las estructuras tribales y de clanes han tenido un papel preponderante en la organización social y política. Estos clanes, compuestos por familias extensas, unidas por un ancestro común, no solo ofrecen un sentido de identidad y pertenencia, sino que también actúan como unidades políticas y económicas clave, administrando tierras y recursos locales. Históricamente, los clanes árabes han sido mediadores entre el Estado y la sociedad, administrando justicia y proporcionando protección a sus miembros. En tiempos de conflicto o inestabilidad, los clanes han ofrecido una red de seguridad social y económica, reforzando la resiliencia de las comunidades locales. Además, los líderes de los clanes a menudo se han erigido como figuras políticas importantes, negociando con otras entidades políticas y representando los intereses de sus comunidades a nivel regional y nacional. La importancia de los clanes también se refleja en su papel en la preservación de la cultura y las tradiciones árabes. A través de celebraciones, poesía, música y otras formas de expresión cultural, los clanes perpetúan las prácticas que definen la identidad cultural árabe en Palestina. Esta función cultural es crucial no solo para mantener la cohesión dentro de los clanes, sino también para fomentar un sentido más amplio de identidad nacional palestina. En el contexto moderno, mientras Palestina enfrenta cambios sociales y políticos, los clanes siguen siendo una fuerza influyente, aunque su papel está evolucionando. Con la urbanización y la modernización, la influencia de los clanes está cambiando, pero su contribución histórica a la estructura social y política de Palestina sigue siendo una parte integral de la narrativa nacional. Los filisteos, a menudo recordados por su rivalidad con los antiguos israelitas,
han dejado una huella que va más allá de los conflictos bíblicos. Su influencia en la región de Palestina no se limita a las confrontaciones militares descritas en textos antiguos. También incluye su impacto en el desarrollo cultural y tecnológico del Levante. Los filisteos introdujeron avanzadas técnicas de metalurgia y estilos de cerámica que indican un alto grado de habilidad artesanal y conexiones comerciales con otras culturas del Mediterráneo. Aunque ha desaparecido como entidad política autónoma, el legado filisteo sigue presente en la toponimia y los hallazgos arqueológicos de Palestina. El nombre Palestina proviene de Filistea, término que los griegos usaron para describir la región ocupada por los filisteos. Esta denominación es un recordatorio constante de la antigua presencia de los filisteos en la zona, destacando cómo las historias del pasado siguen influenciando las percepciones actuales. Los descubrimientos arqueológicos en antiguos emplazamientos filisteos, como Ashkelon, Gat y Ekron, desentrañan una sociedad avanzada y conectada, con pruebas de una vida cultural rica que abarcaba artesanía refinada, intercambios comerciales y una dieta diversificada. Estos detalles sobre la vida filistea ofrecen una perspectiva más detallada de un pueblo que fue más allá de ser meros antagonistas de los israelitas en las narrativas bíblicas. El análisis de los filisteos y su impacto en la zona aporta una visión crucial sobre la manera en que las culturas se entrelazan e influyen recíprocamente a lo largo del tiempo. Reconocer la profundidad de su aporte al relato histórico de Palestina permite comprender la región no solo como un escenario de conflictos incesantes, sino como un espacio de intercambio cultural y avance tecnológico. La transformación de la región desde Canaán hasta la Palestina contemporánea es una crónica de cambios culturales, políticos y sociales que reflejan la dinámica de una de las zonas más históricamente ricas del planeta. Originalmente conocida como Canaán, esta área incluía varios estados-ciudad que florecieron gracias a su posición estratégica en la encrucijada entre Asia, África y Europa. Esta ubicación privilegiada promovió un intenso intercambio cultural y comercial, aunque también propició numerosas invasiones. Con el tiempo, esta área pasó a ser denominada Filistea por los griegos, debido a los filisteos que residían en sus costas. Más adelante, el término Palestina comenzó a prevalecer durante el período romano, particularmente tras las revueltas judías, cuando los romanos buscaron reducir la conexión judía con el territorio, renombrándola como Siria Palestina. Esta redefinición funcionó tanto como una medida administrativa como un intento de reescribir la historia e identidad de la región. Durante los períodos bizantino e islámico subsiguiente, Palestina vivió nuevas oleadas de transformaciones religiosas y culturales con la adopción del cristianismo y posteriormente del islam, que se establecieron como las principales corrientes religiosas. Estas transformaciones no solo modificaron el paisaje espiritual, sino que también reconfiguraron la arquitectura, el arte y la estructura social de la región. La historia de Palestina, desde Canaán hasta hoy, es testimonio de la capacidad de una región para adaptarse y transformarse a través de las eras, mientras mantiene una continuidad cultural que atraviesa milenios. Esta evolución refleja la interacción de influencias internas y externas que han dado forma a una identidad compleja y multifacética, que sigue siendo central en el discurso histórico y político contemporáneo. La historia de los israelitas está profundamente entrelazada con la de otros pueblos semitas en la región, como los cananeos, moabitas, edomitas y amonitas. Estas relaciones eran a menudo complejas, caracterizadas tanto por el conflicto como por la cooperación.
En el contexto bíblico, los israelitas son descritos a menudo en conflicto con sus vecinos, pero las evidencias arqueológicas y textuales sugieren también períodos de interacción pacífica y alianzas mutuas. Los intercambios comerciales entre estos pueblos contribuyeron a la difusión de tecnologías, creencias religiosas y prácticas culturales. Por ejemplo, los israelitas adoptaron aspectos de la cultura cananea, incluyendo algunos de sus dioses y prácticas rituales, a pesar de la narrativa bíblica que promueve una distinción clara entre estos grupos. Estos intercambios demuestran cómo las fronteras culturales en la antigüedad eran a menudo fluidas y permeables. Los matrimonios mixtos entre estos grupos, aunque a veces vistos con desaprobación en los textos bíblicos, eran una práctica común que servía para fortalecer alianzas políticas y económicas. Estas uniones no solo ayudaban a cimentar la paz entre diferentes tribus y pueblos, sino que también facilitaban la integración cultural y la transmisión de conocimientos. La relación de los israelitas con otros pueblos semitas no puede entenderse completamente sin considerar el impacto de las conquistas asirias y babilónicas, que desplazaron a muchos de estos grupos y reconfiguraron las dinámicas de poder en la región. Estos eventos traumáticos llevaron a una mayor amalgama de las poblaciones semitas, dejando un legado que influiría en el desarrollo cultural y político de la región en los períodos persa, helenístico y romano. Palestina, ubicada en la intersección de África, Asia y Europa, ha forjado un tapiz cultural rico y variado, fruto de la influencia de innumerables pueblos y civilizaciones a través de los milenios. Desde los primitivos cananeos hasta los árabes, incluyendo a romanos, bizantinos, cruzados y otomanos, cada grupo ha impreso su marca en la cultura palestina. Esta fusión de influencias ha dado lugar a una identidad distintiva que se expresa en la arquitectura, las tradiciones culinarias, la música, el arte y las prácticas religiosas de la zona. El legado ancestral de Palestina también se manifiesta en su herencia lingüística y literaria. El árabe, el hebreo y otros lenguajes históricos como el arameo han enriquecido la tradición literaria de la región. Estos idiomas no solo han facilitado la comunicación, sino que también han servido como conductos para la poesía, la narrativa y los textos sagrados que son esenciales para comprender la cultura e historia palestinas. Además, las festividades y rituales en Palestina resaltan la interacción y amalgama de tradiciones religiosas y culturales. Los festivales cristianos, musulmanes y judíos no solo coexisten, sino que frecuentemente se celebran con participación de múltiples comunidades, evidenciando la habilidad de las distintas comunidades para compartir y festejar sus herencias en un ambiente de respeto mutuo. Este entramado cultural no solo testimonia el pasado, sino que continúa evolucionando. La cultura contemporánea de Palestina sigue incorporando y reinterpretando influencias foráneas, reflejando la naturaleza globalizada del mundo actual. Reconocer y preservar este patrimonio cultural es vital no solo para la identidad palestina, sino también para el reconocimiento y valoración mundial de este legado cultural. La paleogenética ha abierto nuevas posibilidades para entender la compleja demografía histórica de Palestina. La investigación genética moderna ha permitido a los científicos trazar las migraciones, las mezclas de poblaciones y los patrones de asentamiento que han moldeado la región a lo largo de los siglos. Estos estudios han demostrado que los palestinos, al igual que otros grupos del Levante, son genéticamente diversos, con ancestros que incluyen antiguos agricultores neolíticos, cananeos y diversos pueblos migratorios. Los análisis de ADN
también han revelado que, más allá de las diferencias políticas y culturales actuales, los palestinos comparten una cantidad significativa de herencia genética con los judíos y otros grupos del cercano Oriente. Esta conexión genética es un recordatorio de las extensas historias de interacción y mezcla en la región, que a menudo son eclipsadas por narrativas actuales centradas en divisiones y conflictos. Asimismo, los estudios genéticos han aclarado la historia de enfermedades y características hereditarias en la población palestina, aportando datos cruciales para la medicina y la salud pública. Estos hallazgos no solo tienen implicaciones médicas, sino que también proporcionan nuevas perspectivas sobre cómo las poblaciones han vivido y se han adaptado a las condiciones ambientales de Palestina a lo largo de los siglos. En definitiva, la paleogenética está contribuyendo a una reinterpretación de la historia e identidad palestinas, desafiando muchas de las ideas preconcebidas sobre el origen y la composición de la población. Al ofrecer una base científica para entender la diversidad y la continuidad en la región, estos estudios son una herramienta esencial para fomentar un mejor entendimiento y diálogo en el contexto de los conflictos y la coexistencia en Palestina. La paleogenética ha proporcionado evidencias fascinantes sobre las conexiones históricas entre los árabes, judíos y beduinos, tres grupos que han tenido una presencia prolongada y significativa en Palestina. Estudios recientes han demostrado que, a nivel genético, estos grupos comparten ancestros comunes que datan de miles de años atrás, mucho antes de las divisiones religiosas y culturales actuales. Estos hallazgos subrayan la complejidad de la historia humana en el Levante, donde las fronteras étnicas y culturales han sido mucho más permeables de lo que las narrativas históricas tradicionales sugieren. Los análisis genéticos han revelado que tanto árabes como judíos tienen raíces en una subestructura poblacional que ha vivido en el cercano Oriente durante milenios. Esto indica que las diferencias culturales y religiosas, aunque profundamente significativas, ocultan una base genética compartida que refleja una larga historia de coexistencia y mezcla en la región. Similarmente, los beduinos, a menudo vistos como nómadas aislados, están genéticamente relacionados con otros grupos sedentarios de la región, lo que desmiente la noción de un aislamiento total. Estos descubrimientos tienen implicaciones importantes para cómo entendemos las identidades y las historias de estos pueblos. En lugar de verlos como grupos totalmente separados y distintos, la paleogenética nos anima a considerar una narrativa más integrada y entrelazada, en la que las conexiones genéticas subyacentes entre los árabes, judíos y beduinos sirvan como un recordatorio de su patrimonio compartido. La paleogenética puede desempeñar un rol crucial en la resolución de conflictos al ofrecer una visión común que supera las barreras políticas y culturales. Al destacar la continuidad y la conexión entre los grupos, la genética tiene el potencial de promover un diálogo basado en el reconocimiento mutuo de una historia compartida, lo cual es un paso esencial hacia la reconciliación y la paz en la región. Las narrativas sobre el origen de los palestinos son variadas y frecuentemente contradictorias, reflejando la complejidad de la identidad y la historia en la zona. Estos relatos oscilan entre interpretaciones históricas y arqueológicas hasta mitos y leyendas transmitidos a lo largo de generaciones. Algunos mitos presentan a los palestinos como descendientes de los filisteos o los cananeos, subrayando la antigüedad de su conexión con la tierra. No obstante, la historia de Palestina es mucho más dinámica y diversa de lo que estos relatos simplificados pueden indicar.
Las investigaciones arqueológicas e históricas demuestran que la región ha sido un crisol de interacciones entre múltiples pueblos y culturas, lo que complica cualquier afirmación de una línea de descendencia exclusiva. Estudios recientes sugieren que los palestinos, al igual que otros grupos del Levante, son el producto de siglos de migraciones, conquistas y fusiones culturales. Además, el contexto político del conflicto israelí-palestino a menudo afecta la interpretación y promoción de estos mitos. Las narrativas de origen se emplean para reforzar reivindicaciones políticas y culturales, mostrando cómo la historia puede ser utilizada para apoyar agendas contemporáneas. Este fenómeno es un recordatorio de que las interpretaciones de los orígenes palestinos están inexorablemente vinculadas a la política y la identidad actuales. Por lo tanto, es fundamental abordar estos mitos y narrativas con un enfoque crítico y bien informado, que reconozca tanto la rica historia de la región como la complejidad de sus identidades contemporáneas. Comprender y examinar críticamente estos relatos puede facilitar un diálogo más matizado y empático sobre Palestina y su gente, estableciendo una base más sólida para la comprensión mutua y la resolución de conflictos. La antropología ha proporcionado herramientas valiosas para reconstruir la historia palestina, ofreciendo perspectivas sobre cómo han evolucionado las prácticas culturales, estructuras sociales y tradiciones a lo largo del tiempo. Mediante el análisis de artefactos, restos humanos y registros etnográficos, los antropólogos han logrado esclarecer aspectos de la vida palestina que a menudo son ignorados por las narrativas históricas convencionales. Una de las contribuciones más significativas de la antropología ha sido su capacidad para destacar la vida cotidiana de las personas comunes, en lugar de centrarse únicamente en figuras históricas o eventos monumentales. Esto incluye el estudio de prácticas agrícolas, rituales familiares y la organización comunitaria que juntos forman el tejido de la sociedad palestina. Estos estudios ayudan a humanizar la historia, mostrando cómo las personas reales han vivido, trabajado y resistido en el contexto de cambios políticos y sociales. La antropología ha desafiado algunas de las ideas preconcebidas sobre la identidad palestina, destacando la diversidad interna y las múltiples capas de identificación que caracterizan a la población. Esto incluye el estudio de minorías dentro de Palestina, como los samaritanos, los cristianos y los drusos, cuyas historias proporcionan una visión más completa de la complejidad cultural y social de la región. La antropología aplicada se ha utilizado para abordar cuestiones contemporáneas en Palestina, como el desarrollo comunitario, la conservación del patrimonio y la resolución de conflictos. Al aplicar un enfoque holístico y centrado en la persona, la antropología ofrece perspectivas que pueden contribuir a soluciones sostenibles y respetuosas para los desafíos que enfrenta la sociedad palestina. Este enfoque no solo enriquece nuestra comprensión de la historia palestina, sino que también ofrece herramientas para mejorar el presente y el futuro de sus habitantes. La identidad palestina, en el contexto global contemporáneo, enfrenta desafíos y oportunidades únicas que influirán en su evolución futura. La globalización ha facilitado una mayor interacción entre los palestinos y el mundo, permitiendo que influencias externas penetren y moldeen la cultura y la política palestinas. Sin embargo, también ha proporcionado una plataforma para que los palestinos difundan su propia narrativa y fomenten la solidaridad internacional, lo que es crucial en su lucha por la autodeterminación y el reconocimiento estatal. El crecimiento de la diáspora palestina ha originado comunidades alrededor del mundo, desde América hasta Europa y más allá.
Estas comunidades no solo preservan su conexión con su tierra natal a través de prácticas culturales y apoyo económico, sino que también sirven como embajadoras de la causa palestina, influyendo en cómo el mundo ve Palestina y participando activamente en los debates políticos internacionales. Esta diáspora es vital para la identidad palestina, pues funciona como un vínculo entre Palestina y el resto del mundo, y desempeña un rol crucial en la formación del futuro político y cultural palestino. Adicionalmente, la tecnología y los medios digitales han facilitado a los palestinos la oportunidad de compartir sus historias y vivencias con un público mundial, desafiando estereotipos y presentando una perspectiva más detallada de su realidad. Las redes sociales, en particular, se han convertido en una herramienta efectiva para movilizar apoyo y aumentar la conciencia sobre los retos que enfrentan los palestinos, tanto bajo ocupación como en la diáspora. Este fenómeno ha transformado la dinámica del activismo y la resistencia, brindando nuevas vías para la resistencia no violenta y la diplomacia pública. De cara al futuro, la identidad palestina seguirá evolucionando en respuesta a las dinámicas geopolíticas globales y regionales. Los jóvenes palestinos, especialmente, desempeñarán un papel esencial en esta evolución, mientras intentan armonizar su herencia con las realidades del mundo contemporáneo. El desafío consistirá en mantener la cohesión y solidaridad dentro de una comunidad dispersa globalmente, al tiempo que se lucha por derechos políticos y autodeterminación en un entorno internacional cada vez más complejo. La historia bíblica continúa teniendo una profunda relevancia en la comprensión moderna de la identidad y los conflictos en Palestina. Las narrativas bíblicas no solo ofrecen un marco histórico y cultural, sino que también se utilizan en discursos políticos y religiosos que moldean las percepciones y políticas actuales en la región. Historias como las de Abraham, Moisés y David no son solo elementos religiosos, sino también componentes esenciales de las reivindicaciones territoriales de judíos, cristianos y musulmanes. En el contexto del conflicto israelí-palestino, ambos bandos frecuentemente utilizan la historia bíblica para fundamentar reclamaciones territoriales o políticas. Por ejemplo, la promesa bíblica de la tierra a los descendientes de Abraham es utilizada tanto por israelíes como por palestinos en sus narrativas nacionales. Este recurso a la Biblia ilustra cómo los textos antiguos pueden ser empleados para respaldar objetivos modernos y cómo la interpretación de estos textos puede variar según las necesidades políticas y los contextos culturales. Además, la historia bíblica es crucial para el turismo en Palestina, con lugares como Belén, Jerusalén y Hebrón atrayendo a millones de peregrinos cada año. Este elemento del patrimonio cultural no solo representa una significativa fuente de ingresos, sino que también ofrece una oportunidad para educar a los visitantes sobre la historia y la cultura palestinas, más allá de los relatos bíblicos. La gestión de estos lugares, por lo tanto, implica un equilibrio entre respetar su significado religioso y fomentar un entendimiento más profundo de la Palestina contemporánea. Finalmente, la relevancia de la historia bíblica también se refleja en el diálogo interreligioso y en los esfuerzos de reconciliación en la región. Entender cómo diferentes comunidades interpretan estas historias puede ayudar a fomentar un respeto mutuo y a encontrar bases comunes en un paisaje marcado por divisiones profundas. Este enfoque puede ofrecer caminos hacia la paz y la coexistencia basados en un respeto compartido por una historia que es central para varias tradiciones religiosas. El origen del pueblo palestino es una narrativa tejida a través de milenios de historia,
marcada por la diversidad y la interacción de numerosos pueblos y culturas. Desde los antiguos cananeos y filisteos hasta los árabes y otomanos, cada capa de la historia ha contribuido a la rica y compleja identidad palestina. Esta historia no solo es crucial para entender la cultura y la sociedad palestinas, sino también para comprender los profundos lazos que unen a los palestinos con su tierra, un componente esencial de su identidad nacional y política. En el contexto actual, el origen y la historia de los palestinos tienen un impacto directo en el conflicto israelí-palestino, influenciando las percepciones, políticas y negociaciones. Reconocer la profundidad y la legitimidad de la conexión histórica de los palestinos con la región es fundamental para cualquier esfuerzo de paz y reconciliación. Además, la historia palestina ofrece una perspectiva crítica contra las simplificaciones y los estereotipos que a menudo dominan los discursos internacionales sobre el conflicto. La diáspora palestina y la globalización también han transformado la identidad palestina, expandiendo su influencia y haciendo de la causa palestina un tema de relevancia mundial. Esta dinámica global no solo aumenta la visibilidad y el apoyo internacional para los palestinos, sino que también plantea desafíos para la cohesión y la representación política de un pueblo ampliamente disperso.